Las 7 de la mañana, 17 minutos. Retomamos la comunicación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nos comentaba usted, señor presidente, el tema del periodista francés. Él requirió el año pasado una entrevista con usted en un municipio de Cundinamarca. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, él me pidió la entrevista. Yo estaba en una campaña de alcaldes y pidió la entrevista para preguntar que por qué un expresidente estaba haciendo campaña. Y cuando fui cortésmente a atenderle la pregunta, el señor vino fue a hostilizarme con una serie de acusaciones. Y que no señor, mire, yo eso no se lo voy a contestar, déjenme aquí con esta ciudadanía. Tipo sumamente agresivo. Cuando lo secuestran este año, digo yo, ¿pero qué siguió haciendo este señor en el país todo este tiempo? ¿Qué estaba haciendo con el ejército allá? ¿Quién le dio permiso? ¿Por qué estaba ahí involucrado con los soldados en un operativo militar? Yo creo que esa es una explicación que el país necesita. Presidente, con el secuestro de este periodista francés, ¿quién pierde? ¿Pierde las FARC? ¿Pierde el ejército? ¿Pierde el gobierno? ¿La imagen de Colombia? Yo creo que nos causa un problema, porque eso se vuelve nuevamente tema en Europa, y nuevamente la FARC trata de lucirse, de mostrar poderío, este grupo terrorista, y de tratar de buscar solidaridades en Europa. Eso nos causa un problema, se le causa un problema al país sin duda alguna. Ahora se dice, señor presidente Uribe, que hubo falla, al menos así lo cuenta el encargado de la aviación del ejército, el general Javier Rey. Dice que hubo fallas porque los encargados de vigilar a Langlois pues no eran muy especializados en combates y que allí se presentó la falla. ¿Usted qué opina? No, ese no es, yo no discuto ese tema, La preocupación mía es qué estaba haciendo el señor allí, por qué estaba con el ejército, quién le dio permiso, cuál era el fundamento del permiso. Esa es mi preocupación. Doctor Uribe, ¿usted cree en la promesa de la guerrilla de las FARC de no volver a secuestrar en Colombia? Pues mire, lo que pasa es que los terroristas tras bufones son ladrones. Ellos saben engañar. Ahora lo que encuentra usted en muchas regiones de la patria es que ellos están recuperando el negocio del narcotráfico, lo cual es muy grave. Eso le da a la FARC una renta inmensa. Y lo otro que hacen es extorsionar. Entonces ya no están apelando al secuestro para cobrar la extorsión, sino a la bomba, al carro bomba. Le dicen a un sector del comercio, me pagan la extorsión o lo asesinamos, o les empezamos a poner granadas en sus pequeñas tiendas, en sus pequeños graneros. Eso es lo que está haciendo. Por eso esas ofertas del terrorismo son ofertas engañosas. Lo que tiene que hacer el país es una política de seguridad, continuar esa política de seguridad que venía para desarticular las organizaciones terroristas, aquellos jóvenes terroristas que no han cometido delitos atroces, que se quieran reinsertarlos. El gobierno nuestro reinsertó 52.000, y avanzar en política social para evitar nuevos reclutamientos. Pero yo diría que jugarle a que se va a tener una negociación con la FARC es sacar al país del camino correcto. Me parece de la mayor peligrosidad. Jugarle a creerle a la FARC que no va a seguir secuestrando, cuando la FARC está extorsionando y cobrando las extorsiones con granadas, también es de la mayor peligrosidad. Se le nota un poco agitado, presidente Uribe. ¿Está montando a caballo o haciendo ejercicio? ¿En qué anda esta hora? Hombre, me tuve que quedar un poco de día sin hacer ejercicio por un accidente en la Semana Santa. Ando en bicicleta, Francisco. Ando en bicicleta. Entonces Macías me dijo que muy amablemente usted iba a recibir unas respuestas mías después de las 7:10. Y aquí sobre el camino en el que voy en bicicleta lo he llamado. Pues le agradecemos su deferencia con Colmundo Radio y abusamos entonces de su tiempo y de su condición física para preguntarle sobre el tema con Santos. ¿Está en el punto de no retorno la relación Santos-Uribe en este momento, doctor Álvaro Uribe?
Pues hombre, yo tengo tristezas personales y preocupaciones de país. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho este deterioro de la seguridad, Francisco. La seguridad es una fuente de recursos. Sin seguridad no hay inversión social. Algo que debemos hacer los colombianos es mentalizarnos sobre la necesidad de vincular la seguridad con la política social. Se necesitan, cada una necesita de la otra. Me preocupa que es un gobierno que ha crecido inmensamente la burocracia. Mire, los más de 11.000 cargos se han creado. Eso vale alrededor de 500.000 millones al año. Con eso se pudieran construir 160.000 viviendas al año. Es un gobierno, por ejemplo, que la política de acción social, familias en acción, etcétera, esa política prácticamente se ha congelado, se ha paralizado en medio de un enorme crecimiento burocrático. En lugar de crecer como debieron haber crecido la cobertura de familias en acción, lo que han hecho es crecer la burocracia para administrar eso. Me preocupa muchísimo que es un gobierno ostentoso en un país pobre, eso humilla a los pobres. Lo que pasó en la cumbre de Cartagena en materia de ostentación. Me preocupa muchísimo esa relación con Venezuela. Yo creo que quedamos mal cuando sale el gobierno a decir en la prensa internacional que el gobierno, que el presidente Chávez es el factor de estabilidad de Venezuela. Y uno no solo se preocupa, sino que se sorprende, porque eso es antagónico con lo que decía el presidente de la República cuando era ministro. Uno queda muy preocupado cuando oye las declaraciones de la señora canciller sobre Nicaragua, cuando el país tiene títulos legítimos sobre San Andrés, cuando el país tiene una posesión histórica, pacífica, ininterrumpida, se lo ha reconocido en la misma corte. Salir la señora canciller con un discurso dándole en alguna forma razones a Nicaragua es muy grave, es muy grave. A ratos pienso que en la historia de Colombia hay un sector del centro de poder, del grupito histórico de poder, que no le interesan esos pedazos de la patria. Así como un día entregaron los monjes, otro día quedaron muy tranquilos perdiendo a Panamá, ahora les parecería muy normal perder una porción de nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia. Eso es grave, apreciado Francisco. Pero en esos términos, un gobierno que humilla a los pobres cuando Santos habla de sacar de la pobreza a 1 millón de familias en su mandato. Eso es el discurso. Pero mire, cuando usted ve esa ostentación de gastos en Cartagena, una cumbre que se pudo hacer con sobriedad, con austeridad, cuando usted ve la ostentación de gastos del gobierno se pregunta, ¿y cuál es la austeridad de este gobierno? Uno hace esta cuenta. La cumbre de Trinidad, cuando nosotros conseguimos la cumbre de Cartagena, nos dijeron me dijo el gobierno de Trinidad, que la cumbre de ellos había costado $5 millones. Ahora dicen que costó 7. Lo que ha confesado la señora canciller aquí es que la nuestra va en $32 millones, pero hay una serie de gastos que no se han incluido. Hombre, hablan de regalos de $2,5 millones cada uno. Con 12 regalos hace usted una vivienda social. Lo que pasa es que, como nosotros le dejamos una buena herencia al gobierno, el gobierno tiene la posibilidad de hacer ostentación y de anunciar política social. Salió de una cumbre ostentosa, humillante para los pobres, a proponer una política social y a cometer una grave falta contra la democracia, a cometer la falta de entregarle una chequera de 100.000 viviendas a un candidato a la presidencia. Eso es una grave falta contra la democracia. Y mire lo que pasa en los gobiernos gastones. Inicialmente sus efectos no se ven. Yo tengo una corta historia. En el año 1990, cuando terminó el presidente Barco, Colombia tenía equilibrio fiscal y Colombia tenía un endeudamiento muy bajo.
alrededor del 14% del PIB. En los gobiernos que siguieron se dio un elevadísimo gasto público. El país no se dio cuenta de eso. Cuando finalmente apareció la crisis, el gobierno nuestro recibe un déficit de más del 6%. Si usted mira el déficit del gobierno nuestro, el que recibimos, del entonces director de planeación, actual ministro de Hacienda, y el entonces ministro de Hacienda, el presidente de la República, y le suma a ese déficit lo que desde 2003 el gobierno de Colombia tuvo que pagarle al Seguro Social, usted verá un déficit superior al 6%. Eso recibimos nosotros, altísimo, un país quebrado, con un endeudamiento del 48%. Y eso fue el producto de 12 años, de lo que pasó entre 1990 y el año 2002. Entonces, como le dejamos una buena herencia al gobierno del presidente Santos, basta ver que el año pasado recaudaron 86 billones. Él se puede dar el lujo de crear burocracia, de tener un gobierno ostentoso y al mismo tiempo de anunciar política social. Pero así empiezan a sembrar las semillas que pueden nuevamente quebrar al Estado colombiano, como quebrado lo encontramos en el año 2002. Doctor Uribe, retomando lo de Cartagena, lo de la Cumbre de las Américas y los gastos ostentosos, pues el mismo gobierno dice que, bueno, primero la invitación a esta cumbre la hizo el anterior gobierno, es decir, la hizo su gobierno, y que parte de esos presupuestos fueron elaborados por el gobierno anterior. ¿Usted qué respuesta tiene? Mire, que consiguió la cumbre nuestro gobierno, claro, nosotros la conseguimos, porque nos parecía muy importante hacerla en Colombia. Como también conseguimos muchos eventos para ayudar a recuperar la imagen a Colombia. Recuerde que el gobierno nuestro consiguió la Convención Mundial de Turismo. Recuerde que el gobierno nuestro consiguió la Asamblea del BID, la Asamblea de la OEA, que el gobierno nuestro consiguió el Congreso de la Lengua Castellana, la Asamblea de las Academias de la Lengua. Y a todo eso le aportamos, pero sumas muy prudentes. Yo creo que en lo del BID escasamente nos gastaríamos 6, 8 mil millones de pesos. Entonces, ahí están las cuentas. Entonces lo que sí le digo es que muy importante hacer la cumbre. ¿Quién niega la importancia? Pero si ustedes algo me conocen, sabrán que yo conduje un gobierno con austeridad en el estilo y en el gasto. Crecí mucho familias en acción, claro, la política social, crecí mucho bienestar familiar, el SENA, crecimos mucho familias guardabosques, banca de oportunidades, gastamos en lo social y gastamos en seguridad, pero tuvimos un gran ahorro burocrático, un gobierno austero. Ustedes saben que de haber hecho la cumbre un gobierno como el nuestro, la habría hecho con total austeridad. Presidente, pero en este momento, si se revisan las cifras, lo que es la política social de este gobierno muestra resultados importantes en cuanto a la generación de empleo, en cuanto al crecimiento de la economía y en anuncios como el regalar 100.000 viviendas gratis para igual número de familias para sacarlas de la pobreza, familias que nunca van a poder tener vivienda propia. ¿Eso no es política social? Perdóneme, querido amigo, dígame un solo hecho de este gobierno que sea causa determinante en la generación de empleo distinto a la herencia nuestra. No hay uno solo, al contrario, ya hay empleos que se han perdido por fracasos de la política de seguridad. Yo visité la ciudad de Popayán el pasado sábado y allí, por ejemplo, recibí el informe que una empresa de call center que se proponía crear 2.000 empleos en la ciudad de Popayán desistió por la violencia. Al contrario, el país traía mayor velocidad de generación de empleo que ahora. Lo que pasa es que todavía no se nota porque sigue cayendo el desempleo. Nosotros habíamos logrado reducir el desempleo antes de la crisis al 9.
Nos coincidieron 3 crisis. La crisis con Venezuela, la crisis de la economía internacional y la crisis de las pirámides. Y eso nos subió el desempleo al 12. Pero pasamos la crisis, la pasamos positivamente. Y dejamos el país acelerado generando empleo y la economía creciendo. Ahora, dígame usted, querido amigo, si lo que es la tendencia de inversión es herencia o no de nuestro gobierno. Antes hoy lo que están es creándole temores a la inversión, como lo ve uno en la ciudad de Popayán. Y me dice usted que usted habla de la generación de empleo, del crecimiento de la economía, del anuncio de 100.000 viviendas. Por favor, hacen ese anuncio después de que han fracasado en la atención de las zonas inundadas. Entonces, humillan a los pobres con gastos ostentosos en Cartagena y enseguida salen a endulzarle el oído a los pobres con el anuncio de 100.000 viviendas. Por favor, pero si van a construir 1.000.000, nos van a cambiar 1.000.000 de viviendas por 100.000. Que hagan 100.000 viviendas gratis y le dan a los pobres, las debieron hacer hace mucho rato. Ya Gramalote debería estar por lo menos muy avanzada en su reconstrucción, etcétera. Recuerde que nosotros tuvimos que entregar muchas viviendas gratis en Bojayá, en Cupica, y yo veo que en este gobierno no se avanza en esas reconstrucciones tan necesarias. El problema no es que hagan 100.000 viviendas gratis, el problema es que nos cambien 1.000.000 de viviendas que anunciaron por 100.000. El problema no es que le devuelvan la tierra a los campesinos despojados, en eso estábamos nosotros. El problema es que no han entregado una hectárea y presentan como entregadas hectáreas que el gobierno nuestro venía aplicándoles extinción de dominio. A la opinión pública no se le puede mentir. ¿Le está mintiendo el gobierno Santos a la opinión pública con el tema de la ley de víctimas, presentada como un gran logro social, doctor Uribe? Claro, porque presentan como entregadas a los campesinos unas tierras que son producto de lo que venía, de una severa política de extinción de dominio que traía el gobierno nuestro. Porque el gobierno nuestro estaba en el plan de quitar toda la tierra mala vida en Colombia y entregársela a desplazados, a campesinos, devolvérsela a personas a quienes les habían arrebatado esa tierra. De acuerdo con todo esto que usted afirma, doctor Uribe, ¿lo estaremos viendo en el futuro haciendo la oposición a una reelección de Juan Manuel Santos? Esto es, yo trabajo es por unas ideas, por las ideas que eligieron al presidente Santos, ideas que estaban mostrando su bondad para el país y que en buena parte las han abandonado. ¿Cómo voy a estar de acuerdo yo con esta protección de los militares? ¿Por qué han negado el artículo de la reforma a la justicia que resuelve un problema y que ojalá la Cámara lo reviva? Resuelve el problema de asegurarle a los militares que el primer conocimiento de su conducta lo tenga la justicia penal militar. Eso es una necesidad del país y el gobierno lo ha negado. ¿Cómo va a estar de acuerdo yo con que ahora se impulse un marco legal para la paz que le va a dar impunidad a delincuentes incursos en delitos atroces? Como está el texto, si el señor Iván Márquez se desmoviliza en un grupo, entonces le pueden aplicar una cesación de la acción penal. Le dicen, cualquier investigación penal sobre usted cesa. El individuo queda sin cuentas con la justicia. Eso equivale a amnistía, indulto. Lo vuelven elegible. Queridos amigos de Colmundo, ¿qué tal que el gobierno nuestro hubiera hecho eso frente a los paramilitares? Ustedes se imaginan. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Eso es grave para el país. Ahora mire, es un gobierno que trabaja por las encuestas. Primero, se comprometió a seguir la plataforma nuestra en materia de lucha contra la droga. Abandonó esa plataforma. Dijo que había que legalizar las drogas. Empezó a sentir que la encuesta de la legalización de la droga es una encuesta que lo perjudica, que el pueblo colombiano rechaza la legalización de la droga. Y entonces salieron de la cumbre de Cartagena, se dieron cuenta que la propuesta de legalización de drogas es impopular y que la fanfarria, la fanfarronería
el derroche son impopulares. Entonces salieron, como quien dice, vamos a hacer olvidar esto de la legalización de la droga y el derroche de la cumbre, y vamos ahora a proponer 100.000 viviendas gratis. Parece todo guiado es no por las convicciones, sino por las encuestas. Doctor José Gregorio Hernández, ¿tiene usted una inquietud para el presidente Uribe? Sí, con un saludo muy cordial al señor expresidente. Le quisiera preguntar respecto al tema del marco jurídico para la paz. Tengo la convicción, doctor Uribe, de que estamos en contravía de lo que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario contemplan. Porque si lo que va a ocurrir es que hacia el futuro se pueden quitar, borrar completamente los efectos de los procesos en contra de personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, pues eso contradice completamente los postulados y los principios del derecho internacional. Y, por supuesto, estamos cambiando la esencia de la Constitución colombiana. Yo estoy de acuerdo plenamente con usted, doctor José Gregorio, en ese punto. Yo no le agregaría nada más. Simplemente llamaría la atención sobre esto. ¿Qué tal que el gobierno nuestro hubiera hecho una propuesta semejante frente a los paramilitares? Ahí ve uno el oportunismo de ciertos sectores ideológicos del país. Ahora, a mí sí me preocupa mucho que este gobierno, con lo titular, el presidente de la República, tuvo una posición muy enérgica como ministro de Defensa, ahora por las encuestas la esté cambiando y la haya abandonado tan abruptamente. Ojalá el Congreso reaccione. Doctor Uribe, ¿va usted a encabezar una lista para Senado de la República? Le cuento varias cosas sobre eso, apreciado Tulante. Primero, mientras Dios me dé vida y salud, yo tengo que estar en el ejercicio de la política. Segundo, a mí me gusta hacer política sin que yo sea candidato. El año pasado, en unas partes con buenos resultados, en otras con malos resultados, participé activamente en la elección de alcaldes y gobernadores, en favor de terceros. Tercero, qué bueno tener candidatos a la presidencia de la República que representen ese puro centro democrático, pero de verdad, de convicción, no de oportunismo. Ese equilibrio entre la seguridad, la inversión en la política social, el Estado con participación comunitaria, el Estado austero. Algunos han dicho que Uribe sea candidato a la vicepresidencia. Dichos de la gente. Yo estoy en una batalla de tesis, que encabece una lista de Congreso. Yo estuve en el Congreso, me gusta esa actividad. Estoy defendiendo tesis. Yo creo que el momento del país se llama de defensa de unas tesis y de defensa de un rumbo de país y no necesariamente unas aspiraciones personales. Mira, a mí he encontrado en los últimos días dos realidades. Llego a Popayán y encuentro a la ciudadanía descorazonada por la crisis de seguridad. Y me dicen, mire, se nos perdieron 2.000 empleos de alta calidad que son muy significativos en la ciudad de Popayán porque desistieron de una inversión de call center. Y una distinguida señora de la alta sociedad me dice, bueno, señor expresidente, pero sí será que el país se nos está deteriorando. Es grave la situación del país. Y le dice, mire señora, el país tiene muchas cosas buenas, pero los políticos tienen que anticipar malas tendencias, oponerse a ellas. Uno es como cuando uno se encuentra con un médico, de pronto uno no se da cuenta que está enfermo, pero si el médico le ve algo raro en los ojos, le dice, cuidado que a usted se le está desarrollando una infección y no se ha dado cuenta. Yo veo que el país en materia de seguridad está como en los años 70. En los años 70 crecían los foquitos de inseguridad y a eso poca atención se le asignaba. Y llegamos a un país que implosionó. Recuerden el país del 2002. Entonces a mí me da miedo que un problemita de seguridad grave en Tibú, otro en el río Atlántico, otro en el Tequendama, lo del Putumayo, lo del Cauca, lo de Nariño, eso vaya sumando y sumando, y que en las comunas de Medellín y Cali
hay una tremenda extorsión. Y entonces no se le asigne toda la importancia a eso. Se quiera tapar ese problema y que después sea un problema tan grande que se vuelve inmanejable. Es claro, doctor Uribe, ya para finalizar, que si usted estará en la plaza pública va a combatir la reelección de Juan Manuel Santos por estimarla nociva para el país. Si no es Santos, ¿quién? Yo voy a defender las políticas que constituyen el pleno centro democrático. Voy a decir, en lugar de 500.000 millones en burocracia, 160.000 viviendas gratis al año. En lugar de tener esta política laxa con el terrorismo, una política de seguridad democrática que sea generosa con la reinserción, pero sin impunidad. En lugar de estar amenazando a los sectores populares con IVA a la canasta familiar, nosotros necesitamos una política dinámica de inversión que genere empleo de buena calidad. En esa tarea estaré proponiendo. En cuanto a nombres de personas que pudieran aspirar a suceder a Santos, ¿a quién podríamos tener en cuenta los colombianos, doctor Uribe? Pues pregúntenme por regiones, a ver. No, empecemos por Antioquia. Pues todo lo que es Antioquia, el eje cafetero, diría yo que tiene hoy una gran posibilidad de un hombre muy serio, inteligente, trabajador, integrado con los sectores populares, honrado, el doctor Oscar Iván Zuluaga. ¿Y en la costa quién tiene, presidente? Pues hombre, el doctor Alex Char, quien acaba de salir de la alcaldía de Barranquilla, gran ejecutor, hombre de trabajo, que esta patria necesita. ¿Y en el valle? En el Valle del Cauca, pues tenemos que mirar ciudadanos del Valle del Cauca. Por ejemplo, cuando uno habla de mujeres, una gran candidata es Marta Lucía Ramírez de Rincón. Por el Valle del Cauca, yo tengo que decir que uno podría hacer unos acuerdos con el actual vicepresidente, el doctor Angelino. ¿Y en Bogotá, la tierra de Juan Manuel Santos? Yo soy devoto de la transparencia, de la espontaneidad de Francisco Santos, de Juan Lozano, de Luis Carlos Restrepo, aunque Luis Carlos Restrepo es del Quindío. Son personas transparentes, espontáneas, sin juego guardado. Y por supuesto, la señora ministra Marta Lucía Ramírez, nuestra primera ministra de Defensa. Sí, lo recordamos. Doctor Uribe, ¿y el resto del país qué figuras tiene que pudieran aspirar a la presidencia? Pues yo por ahora, aquí, como haciendo una lista en borrador, he pensado en esos nombres, apreciado Francisco y compañeros suyos de Colmundo Radio. Sí. Presidente, hay una propuesta de eliminar la figura de vicepresidente de la República. ¿Qué piensa? Hombre, primero yo nunca vi necesario crearla. Segundo, cuando tuve un vicepresidente excelente, que me convenció que era conveniente la figura. Entonces, como yo tengo el recuerdo de un gran vicepresidente, Francisco Santos Calderón, digo que la figura no se debe eliminar. De acuerdo, ya esta sí es la última pregunta. ¿Cómo ve el panorama electoral en Venezuela? ¿Qué podría pasar en octubre? La situación del presidente Chávez, ¿para dónde va Venezuela? Ojalá gane la oposición democrática. Mire, antes de ayer me llegaba una información que le pedí a las Juventudes de Voluntad Popular de Venezuela. Ponga cuidado. En el año 2000, Venezuela tuvo 63 secuestros. En el año 2010, 1.179 secuestros. En el año 98, cuando llegó el presidente Chávez, Venezuela tuvo algo más de 4.000 asesinatos. El año pasado alrededor de 19.000. Venezuela se ha convertido en un refugio de terroristas, en un país de creciente inseguridad, en un paraíso de narcotráfico. El candidato de la oposición, el candidato Capriles, tiene una política de seguridad seria y comprometida. Segundo, Venezuela viene destruyendo la inversión. Eso va a dejar al sector
a toda la población de Venezuela totalmente empobrecida. En lugar de sacar a los pobres adelante, están empobreciendo a todo el mundo. ¿Qué ha dicho el candidato Capriles? Que él mantendrá la política social de las misiones, la mejorará y la hará sostenible. Y que eso será no para mantener a los pobres como pobres, dándoles limosna, sino para sacarlos de la pobreza. Y que para hacer eso sostenible, reactivará la empresa privada en Venezuela. El candidato Capriles cree en los valores democráticos, en un Estado transparente, de instituciones independientes, con medios de comunicación libres. El presidente Chávez ha amordazado los medios de comunicación. Y cuidado, porque en Colombia, y qué bueno que contemos con entidades como Colmundo, que son independientes, porque en Colombia vemos que un sectorcito de medios de comunicación nacionales lo han convertido en un sector de medios al servicio de la propaganda oficial. Entonces, en Colombia, con el amiguismo o la pauta publicitaria, van también eliminando la independencia de los medios, frente a lo cual hay honrosas excepciones como Colmundo, como muchos medios centrales y como muchos medios regionales. En Venezuela, la coacción del gobierno viene acabando con la prensa independiente, crítica. Capriles es un respetuoso total de la libertad, del pluralismo en Venezuela. Por eso sería muy importante el triunfo de la oposición democrática en Venezuela. Sobre el tema de la salud o la enfermedad del presidente Chávez, no he opinado ni voy a opinar. Esos son temas de nuestro Señor Jesucristo, de nosotros, los humanos que estamos en la política. El tema es qué proponemos y qué queremos. Pues, doctor Álvaro Uribe, muchas gracias por su tiempo, por estar en Colmundo Radio, temas muy inquietantes de la vida colombiana. Deseamos una pronta recuperación y seguiremos sus pasos en plaza pública, en la actividad política, una actividad de todos los días. Muy amable. A ustedes muchas gracias. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República en Colmundo Radio, 7:49.